Luego tenemos otro concepto, deducibles y franquicias. Franquicia es un término que ya está, digamos, es prácticamente obsoleto y de nuevo era como en los seguros marítimos se hacía, no tanto con deducible como con franquicia. Y cuando teníamos póliza uniforme de transporte que nos llegó de Londres, lo que había en la póliza de transporte era franquicias, no deducibles. ¿Cuál es la diferencia? El deducible es una suma que indefectiblemente se resta del valor del siniestro para definir el valor de la indemnización. Ese es el deducible. Indefectiblemente se resta. La franquicia es una suma hasta la cual no se paga, pero si el siniestro excede la suma, se paga en el 100%. ¿Ok? Entonces usted tiene aquí un ejemplo deducible. Valor del siniestro, 10.000. Valor del deducible, 2.000. Indemnización, 8.000. Porque se resta indefectiblemente. Franquicia, valor del siniestro, 10.000. Franquicia, 2.000. Como excede la franquicia, se paga en su totalidad. ¿Ok? Tiene un ejemplo a la inversa. Valor del siniestro, 1.000. Valor del deducible, 0. Del deducible, 2.000. Indemnización, 0. Valor del siniestro, 1.000. Franquicia, 2.000. Indemnización, 0. La franquicia lo que quiere es evitar simplemente pago de los siniestros pequeños, pero si el siniestro es suficientemente grande, le paga completo. ¿Ok? Esa es la diferencia. En transportes era la norma. Hoy es más, es conflictiva en el momento en que el siniestro está en el borde, ¿no?, del deducible, porque o es 0 o es todo, ¿no? Desde ese punto de vista no es. ¿Cuáles son las funciones del deducible o la franquicia? Las funciones del deducible o la franquicia son básicamente 3. La primera, que el asegurado comparta el riesgo, que él tenga algo que perder para que mantenga una actitud diligente. En la Edad Media, cuando empezaron los seguros de aeronaves, la Edad Media de aeronaves, me dice eso también. En la Edad Media con embarcaciones, ¿no? En la Edad Media era prohibido asegurar más de las 2/3 de la parte de la embarcación. ¿Para qué? Para que realmente los armadores, los capitanes mantuvieran una actitud diligente, no fueran a zarpar en tormentas, no se metieran porque él tenía una pérdida que asumir y se quería velar por la actitud diligente. Cuando teníamos tarifas uniformes de autos aquí, el seguro de sustracción del vehículo no iba más del 80%. Todos tenían deducible del 20%. Era una sola póliza para todo el mercado, buscando que el asegurado mantuviera una actitud diligente y que tuviera algo que perder por la sustracción del vehículo. Entonces, primero, que el asegurado comparta. Una segunda función es evitarse el pago de los siniestros pequeños. Es decir, siniestros en donde es tan pequeño el siniestro que no vale, digamos, la pena todo el costo del trámite del pago de la indemnización, del trámite para sustentarla de parte del propio asegurado, puede ser más costoso que la misma indemnización. Y si es un siniestro pues muy pequeño, si pasan con la moneda del muchachito, el gamisito, y le raya el carro, ¿no?, pues puede ser un siniestro muy pequeño. Después dice, ¿usted por qué hizo eso? Con mi plata hago lo que me dé la gana. Por eso es vainas de plata, ¿no? Bueno, en todo caso, esa es la segunda función, evitar que haya que indemnizar siniestros muy pequeños. Y la tercera función es la de disminuir el costo de la cobertura. Hay un asegurado que eventualmente tiene un presupuesto limitado y prefiere tener una cobertura más amplia con un siniestro que razonablemente pueda asumir que pagar una cobertura sin deducible o con deducible muy bajito que pudiera tener un costo bastante mayor. ¿Ok? Y uno lo ve mucho en ciertas pólizas, en las pólizas bancarias donde hay frecuencias de atracos. Un banco, y lo digo porque con su nombre propio, en algún momento tuvimos que hacer un análisis, fue en el Banco Agrario, porque pues, es que los reaseguradores no son bobos. Si los reaseguradores saben que todos los años tienen 10 o 12 siniestros por atraco y esos 12 siniestros valen 1.000 millones, pues cuando van a tarifar lo primero es que separan esos 10.000 millones para devolverlos por cuotas, porque saben que en la historia y en el desarrollo de ese banco eso es una cosa que se sigue y se ha venido dando de atrás, ¿no? Entonces lo que uno le dice, mire, no, tome un deducible para esos atracos pequeños y asúmalos directamente. A veces con las contadurías todo les da miedo, pero realmente pues vale la pena que lo hagan, porque primero tienen un IVA del 16%, segundo tienen unos costos adicionales de comisiones, etcétera, que van en el mayor costo de la cobertura. Y en tercer término tiene que incurrir en todos los costos de sustentar un montón de siniestros que debería poder manejar con una reserva interna o en algún otro sistema. Pero bueno, no me detengo mucho más en eso, pero esas son las tres funciones que cumple, ¿no?
Es decir, que el asegurado comparta parte del riesgo para que mantenga una actitud diligente, evitarse el pago de siniestros pequeños y disminuir el costo de las coberturas. El lucro cesante, bueno, se suele hacer, y aquí tengo una crítica, que la quiero hacer constructiva, porque hay formas de hacerlo, o sobre el valor del seguro o sobre el valor de la pérdida, ¿no? Si es sobre el valor de la pérdida, siempre debe ser con un mínimo. No tiene sentido porque no se cumple el objetivo. Si dice 10% del valor del siniestro, igual hay que indemnizarlos todos. Porque el 10%, las pólizas de autos siempre suelen decir 10% mínimo, 3 salarios mínimos o 2 salarios mínimos, para tener un mínimo, ¿no? O sobre el valor del bien. En terremoto ha habido como 2 escuelas aquí y ahí me parece que ambas deberían tener una flexibilización. En pólizas individuales puede uno verlo. La regla más común es que sea 3% del valor de los bienes. Y ese es el deducible más normal y más común en terremoto. Cuando usted tiene un complejo demasiado grande, usted tiene un complejo habitacional grande, ¿no? Donde todo el complejo está amparado bajo una sola póliza, 3% del valor del complejo, si tiene 100 apartamentos, son 3 apartamentos. Y eso es alto. Luego debería ser 3% con un máximo que permita realmente que el impacto sobre el asegurado no sea tan grande. Y hay otras que les ha dado por tenerlo por 3% del valor del siniestro. De nuevo, si es que el valor del siniestro debería tener un mínimo, porque es que, acepto, el terremoto es una cosa muy puntual, muy esporádica, no sucede sino cada N años, pero cuando sucede hay 10.000, 15.000, 20.000 siniestros. Y la compañía se ve abocada a una situación de una congestión de siniestros que tiene que aceptar, y lo más que vale es primero quitarse los pequeñitos que dentro del deducible no caben, y si lo tiene sobre el 3% del valor del siniestro lo va a tener que atender todos. Así sea simplemente, digamos, que se cuartee una pared, si es 3%, bueno, quíteme los 300 pesos, me paga los 1.000, ¿no? O los 30 pesos me paga los 1.000. Bien. Entonces, en lucro cesante se suele hacer es sobre periodo de espera. Es decir, en lucro cesante, el deducible se establece es en 20 días, en 30 días, en 3 días, que quiere decir que los primeros 3 días de paralización, o lo que cueste 3 días o 20 o 30 días de paralización, porque el lucro cesante lo que están parando es la no generación de ingresos, la no generación de utilidades, por la inactividad de la empresa generada por un siniestro de daños, entonces se suele establecer en términos de días.